Ajá, buenas tardes. ¿Qué pasó, mi queridísimo Omar? Mira, hoy traigo una musiquita. ¿La Sí, oyes? no, hoy marcamos el regreso del background musical de los clientes necios que hacía un tiempito que no teníamos. Una música original para que no nos censuren nada de esto YouTube ni nadie. Exacto, exacto. ¿Qué tienes ahí nuevo o reorganizaste algo ahí en el estudio astral que ahora tienes más acceso a tus instrumentos? Pues, ¿sabes qué? Ya sabes que yo soy como, que no paro, güey, como hiperactivo, cabrón. Pero entonces ahora ya hice como una pequeña base aquí. Los que no están viendo, obviamente porque están escuchando Spotify, tengo aquí lo que es el estudio astral, donde antes mi queridísimo Omar, DJ Chabacano, que por cierto lo presento aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí disfrutando de tu compañía anticipando una tremenda conversación. Yo sé, no, va a estar muy bueno. La verdad, quien se va a quedar a escuchar este programa va a estar muy bueno. Ahora sí va a haber necedad, la verdad. Y tú con muy buen background ahí de Nueva York, de Brooklyn, este, siempre ya sabes, presumiendo todos esos millones que tienes, Omar. Claro, sí, siempre, siempre en las nubes, pero como siempre, pues también un honor, un privilegio, y un gran regocijo poder compartir aquí con el gran Giovanni Too White to be Mexican. Ya sí tenemos música. Entonces, ¿tienes juguetitos nuevos ahí? Too White to be Mexican. Así es, mi queridísimo DJ Chabacano. Chévere, chévere. Tócanos una pieza ahí original para los podcast oyentes y videntes. Es como un disco, pero como de los 80s, ¿no, güey? Chévere, chévere. Ahora quítate la camisa. Mentira. Mira, se me hicieron los ojitos rojos aquí, los pezoncitos rojos. ¿Qué es eso? Eso es como The Crow. ¿Qué estás modelando ahí? Ya sabes que como soy chavorruco, traigo mi playera de anime, güey, porque pues, soy, pues si no eres chavorruco, sin algo de jóvenes, güey, pues no la haces en la vida, güey. Entonces es Sí. mi playera anime. ¿Todavía sí existe el anime? ¿O eso es de chavo ruco? Quiere decir que ya estás ruco, mam. Ya no sabes de este rollo del anime, güey. No, 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 no lo sé ahora ni nunca lo he sabido, así que ¿Nunca has sido fan del anime? no me gusta mucho. Digo, o sea, veía los muñequitos de pequeño y ahora pues me imagino muchos de estos que se consideran clásicos del anime era lo que uno veía en el fin de semana, tú sabes. Digo, no Sí. sé, a lo mejor Fuerza G y cosas así se considera anime. ¿Quién? Mazinger, Fuerza G. Mazinger Z, sí, es anime, ¿cómo no? Sí, es de los clásicos. Ultraman. Ultraman, claro, Sí, sí, sí. De hecho, Ultraman. yo no sé si es una cuestión de que los músicos electrónicos, por alguna u otra forma, como que toda esta cuestión del anime nos gusta porque tiene que ver con cuestiones futuristas la música electrónica habla también como mucho de eso, ¿no? Como la modernidad en el audio y experimentar y tal. Entonces yo sí soy muy fan de Ultraman, de Mazinger Z, de todo este rollo anime y muchas películas anime, que de hecho la última película que vi antes de la pandemia fue una película anime, que se llama Ah, Tokyo ¿verdad? Godfathers. Ah, pensé que ibas a decir algo de Ultraman. No, ojalá viera Ultraman, ojalá viera Ultraman. Pero, mi queridísimo Mar, ¿tú cómo has estado? Cuéntame. Todo bien, mano, tranquilo aquí, nada, haciendo lo que hago todos los días, pero este fin de semana, fíjate, me he dedicado a algo relacionado a la música. A ver, a Es que ver, a todos ver. estamos en nuestras casas limpiando, recogiendo, como no tienen más nada que hacer, pues pongo esto aquí, después lo muevo allá y buscando el espacio a las cosas. Y me di cuenta pues que tengo una gran cantidad de CDs que son parte de mi colección y los quiero y los aprecio, pero no tengo dónde escucharlos. Entonces, Te puedo prestar mira, puedes ver aquí mi CD player de 5, aquí está, de 5 iba a decir el piano, discos. tú tocas el CD en Puedes el tocar el piano. piano mientras escuchas tu CD también. Lo que pasa es que es difícil no ver, güey, pero aquí te puedo presentar mi CD player Sony con 5 discos. Pues cuando quieras Sí, puedes venir a la casa, ya que se acabe la pandemia, obviamente, y escucharlo. claro. No, tengo mi boombox ahí que también toca CD, pero de CD, pues mira, necesito espacio, los CDs pues me funcionan más en la computadora, así que estoy haciendo lo que hablamos yo creo que hace unos programas atrás, que era que tú hacías lo de quemar los CDs con tus Sí, panas. te estás volviendo a los 90s. Sí, sí, entonces me he dedicado a hacer eso y fíjate, tengo un montón de CDs nuevos
que no les había prestado mucha atención y los tenía guardados precisamente porque pues lo más que escucho son los discos y mis vinilos. Y como hace un tiempito, ¿verdad? Que no disjoqueamos con computadoras y eso, Ya pues sé. estaba más pendiente a eso, pero nada, haciendo espacio y viendo una cantidad de cosas que no me acordaba que tenía, pero están ahí. Eso me gusta a mí de limpiar. Yo creo que a lo mejor por eso soy muy, muy OCD en ese sentido, porque de repente también no es que todo esté súper en orden, sino que a veces he hecho cosas así en el closet, en cajas y qué sé yo, güey. Y después de, ay, güey, tengo un desmadre en esa caja. Después me encuentro cosas de, qué chingón, me acuerdo de esta cosa, o este CD, o esta foto, o tal. Y Bueno, y me estaba acordando de unas cuantas instancias en las que yo cambié vinilos por CD. Yo, no diablo, que yo inventes. hice. Pero, Todos cayeron en esa trampa, excepto yo. Yo siempre fui un eterno believer del vinil y todo el mundo de, ¿para qué quieres esas cosas, güey? Si ya hay CD, yo, tú claro. regálamelos. Y te digo, siempre lo he dicho, que así me regalaron, todo el mundo me regaló sus viniles y hasta la fecha ahora me quieren pedir su colección, que es mi Sí. colección. De, No, oye, los no, discos que te regalé, yo, ¿te acuerdas? No sé si los puedo tener. Yo, no, güey, no, me los regalaste, cabrón. y exacto, y no todos, por supuesto, pero a lo mejor algún vinilo que no escuchaba así, no le prestaba mucha atención, lo cambié y ahora digo, coño, bueno, si me hubiera quedado con ese vinilo. Pero entre esos CDs, pues unas cuantas cosas ahí interesantes y quizás controversiales, ¿no? Especialmente estás dándole una mirada atrás a varios años de música y parte de mi colección de CD también tiene así un montón de números porque yo editaba la revista Boricuas Bestiales y nos dedicábamos a dar reseñas de música y en esa época de los 90, entre el punk, el ska y algunas cositas de rock en español que nos llegaban porque pues, nos pagaban anuncios para poder tener nuestra revista gratis. Y reseñamos, yo neciaba bastante con todo eso, pero bueno, hay muchas cosas ahí que fueron populares en su época y entre ellas tengo un vinilo y también el CD de un grupito archifamoso, no sé si ahora controversial mexicano del que tú querías hablar. Uy, sí, y bueno, justamente para no hacer esperar a la gente que está escuchando el programa y van a decir, ya, por favor, estos siempre se tardan en decir de qué se va a tratar. Nuestras introducciones de media hora, acá, 5 minutos de Sí, contenido. Acá. bueno, es que la gente tiene que entender que también nos estamos poniendo al día el uno con el otro. Exacto, pues es pandemia time, tenemos que ponernos al día. Esto es como la reunión única que tenemos así de saludarnos. Pero ya Exacto. para no hacer esperar a la gente, justamente esa colección o ese CD y vinil que Omar tiene se refiere a este grupo mexicano y un gringo llamado Molotov. Que ahora ha sido atacado. Bueno, es muy extraño porque es lo que estaba hablando con Omar. Todo surgió, bueno, la premisa es que todo el mundo quiere ahora que se censure al proyecto, ¿no? Lo cual se me hace muy chistoso porque prácticamente el grupo es muy famoso gracias a la censura desde que inició. O sea, ellos Claro. cuando hicieron famoso su primer disco de Donde Jugarán las Niñas, que es el más controversial, ellos tuvieron que ir a la calle prácticamente a venderlo porque pues, obviamente todos sus temas tenían cosas ofensivas, etcétera. O sea que ya había cierta censura, pero a veces la censura, en vez de que la gente deje de escuchar, lo que causa es más morbo. Entonces la gente quiere buscarlo, aunque sea como muy difícil de conseguir. Es como, oye, el disco este que censuraron, que tiene una canción que se llama así, que habla de esto y ahí vas a conseguirlo. Es como la película también, yo me acuerdo cuando salió, no sé si ubicas esta película, El crimen del padre Amaro, Ah, claro, sí, sí, sí. en Guadalajara, pues como hay esta cuestión también muy católica y muy moralista, la gente afuera del cine se iba a dar flyers para que evitaras ver la película porque obviamente habla de Gael García, que él interpreta a un padre de una Claro. iglesia y se enamora de una feligres. Sí. Y me acuerdo que yo no quería ver la película, o sea, no me interesaba ver la película. Y gracias a que este grupo católico me dio este flyer de no la vayas a ver porque habla de un padre que se enamora de no sé qué. Yo, ay, se ve buena esta, güey. Yo, vamos a verla. Güey. Eso Entonces, pasó perdona, eso pasó también con la de La Última Tentación, de Last Temptation of la Christ. última tentación de Cristo, ¿cómo no? Se volvió un súper mega hit. Y aparte con un muy buen soundtrack de Peter Gabriel. Entonces todo el mundo Sí, fue a verla de, esa película es de puro pecado. No pueden decir que Cristo tiene tentación porque eso no, obviamente no va con él.
Buena película, pero ¿quién era el director? Creo que, Era no de me alguien acuerdo famoso, ¿no? si era Scorsese o De Palma, Ajá. alguno de ellos dos. Uno de estos conocidos de Hollywood. Y creo que es Brian De Palma. Creo que es Brian Sí, De Palma. Pero bueno, ya no nos recuerdo. corregirán los necios. Sí. Y bueno, hablando de eso, pues obviamente queríamos discutir un poquito sobre la censura y de cómo todo el mundo, y bueno, también hay la crítica de la generación de los millennials, que ahora les están llamando a partir de todas estas cosas, la generación de cristal. Y obviamente los millennials están molestando mucho porque les dicen, no, nosotros no somos generación de cristal, los baby boomers tenían también sus issues, Generación X como que estamos en un buen momento porque no nos atacan, güey. O sea, sí, yo nunca escucho que hablen de la generación X, pero sí se van más atrás y hablan de los baby boomers, que son, en este caso, abuelos o papás. Sí, Es como de, ¿dónde les llaman? Yo no había escuchado esto de generación de cristal, ¿dónde les llaman así? ¿En México? pues en México empezaron a hablarles, a decirles generación de cristal a partir de toda esta cuestión de censuren esto, censuren tal, pero no sé, ¿tú qué opinas, Omar, de toda esta cuestión de censurar, ya sea grupos o que la misma autocensura, como en este caso lo que ya habíamos hablado en algún momento de Café Tacuba, de la canción Ingrata, que ellos decidieron no tocarla porque ya es ofensiva para las mujeres, entonces son como, se meten más en el movimiento feminista y tal. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que, bueno, a mí lo de Molotov, pues, me da igual porque nunca he sido fanático de la banda ni me interesa mucho su música. Pero tienes dos discos de ellos. Bueno, exacto, eso se debe a que, pues, me los enviaban para que les hiciera reseña. De hecho, yo tenía el disco ahí y ni siquiera me acordaba que lo tenía, porque por eso mismo, o sea, me lo dieron para darle reseña. Y después, acá, durante las fiestas de Digital Guaracha, pues fue que me Un di cuenta boom que lo otra tenía vez. exacto, porque me di cuenta de las canciones, en muchas de esas fiestas, pues la gente las pedía, como que pusieras todas esas canciones que son, ¿sabes?, súper homofóbicas o son, misóginas o lo que sea. Y ahí fue como que Molotov realmente llegó a mi conciencia realmente, porque nunca les había prestado atención. Sí, yo tampoco Este, fui muy fan, la verdad. pero lo que entiendo es que el grupo, pues, o sea, su contenido está hecho para eso, ¿no? Para crear controversia, para fiestas, y burlándose de los demás y qué sé yo qué. Sí, y el grupo no empezó más que con esa intención. O sea, ellos nunca empezaron siendo una banda de rock, pop o algo así. Sí, ellos desde el principio se establecieron de vamos a hablar como finalmente hablaba el mexicano. O sea, el mexicano, por ejemplo, obviamente la canción más controversial es la de puto, y en México se usa mucho esa palabra, hasta en el estadio ya la usan también y ahora ya la censuraron también, pero era mucho una expresión muy común donde la usabas para todo. O sea, de, oye, no vas a ir a la fiesta ahorita de, no, la verdad tengo flojera, güey. Ah, qué puto, güey. Ah, oye, no vas a hacer, qué puto, güey. Entonces, ese es algo que, o sea, la letra de estas canciones, para mi gusto, vienen del léxico que los mexicanos usábamos normalmente. O sea, cualquier persona de cualquier clase social así habla en las calles, güey. Entonces, Claro. ellos lo único que hicieron fue reflejar ese tipo de lingo, de manera de hablar de los mexicanos y lo hicieron canciones, güey. Sí, Entonces, bueno, y yo creo que, o sea, eso tampoco significa que esté bien, especialmente si la expresión se usa para violentar a cierto grupo de gente, tú sabes, pero todo, ¿sabes todo qué? depende del contexto. Sí. Pero fíjate, o sea, en términos de la censura, es un tema raro porque obviamente, pues depende, o sea, la época que tú estés viviendo y qué es moral o qué no es moral. Son un montón de preguntas filosóficas y al fin y al cabo yo creo que la censura, lo que hace muchas veces es una forma de promoción, ¿no? Intencional de mercadeo. Y yo estoy bastante seguro que parte del origen de ese disco y de sus letras y qué sé yo, era lo mismo, era pues provocar para llamar la atención, que eso ha sido pues lo que en muchos casos durante la historia de la música pues se ha hecho intencional o no intencionalmente. Sí, es como estaba viendo el otro día, güey, en uno de los largos fines de semana que tenemos de encierro, güey, me puse a ver Monty Python, un documental muy bueno de ellos que Ah, está en está bien Netflix. bueno, sí, Está sí. buenísimo, güey. Y si te acuerdas, están hablando de Life of Brian, de cuando la armaron. Y ellos ya sabían conscientemente, como lo que tú dices de Molotov o de otras bandas, ¿no? Ellos ya sabían que iba a haber controversias, como de, "Güey, estamos haciendo una historia sobre la religión
pero ellos fueron muy inteligentes en el modo de que ellos, por ejemplo, nunca hicieron nada ofensivo en el papel de Jesucristo, ¿no? O sea, él estaba ahí, o bueno, de que supuestamente era Jesús. Él estaba ahí, pero realmente las bromas eran alrededor de la gente, ¿no? Y como de toda esta cuestión absurda de que es en base a la religión. Y los güeyes estudiaron la Biblia, o sea, para realmente hacer los personajes lo más Claro. cercano posible a cualquier religión, que es una religión que no existe. Pero lo interesante de esto es justamente la repercusión. Dicen, cuando salió la película, lo mejor que nos pudo pasar fue cuando llevamos la película a Estados Unidos, porque la empezaron a censurar en Carolina del Norte y en tal, y pues, todo el mundo la quería ver. Entonces se volvió este material prohibido que todo el mundo quería ver. Entonces nuestras ventas se fueron, o sea, y ahí fue la fama de Monty Python ya a nivel internacional. Entonces, como dices, a veces creas algo, te puede funcionar o no también, o sea, depende de qué tan bien esté hecho, ¿no? En este caso creo que Monty Python lo hicieron muy inteligentemente, son unos genios los tipos. Claro. Molotov en la cuestión musical, pues también, o sea, a mí no me gusta su música, pero sí debo de admitir que en su momento hicieron algo muy clave, pues, entonces, y algo que te digo, que como habla tan de cómo la gente hablaba en la calle, que pues, la gente la adoptó y era como de, pues claro, así hablamos nosotros, ¿por qué no tener canciones que sean como nosotros somos en las calles, ¿no? Pero cuando tú dices calle, porque en diferentes lugares, pues la gente tiene diferentes nociones de lo que es calle, ¿no? Cuando tú dices calle en México, ¿qué significa eso? Bueno, Porque calle es prácticamente lo que no hablas dentro de tu casa. O sea, tú con tus papás no, o con tu familia no vas a hablar así, pero no estás la... con los amigos y, hey, cabrón, ¿cómo estás, hijo de puta? Pero en tu casa va a estar de, oiga, mamá, le hago algo de cenar y le Sí, hablas sí. más decentemente. Oye, Lo digo, pues, mamá. lo digo relajando, pero sí, entiendo lo que en Puerto Rico, por ejemplo, cuando tú dices algo que es calle, pues algo que es como del bajo mundo, ¿no? O sea, No, no. de las esferas más recónditas. Por eso es bueno que tú seas puertorriqueño, porque así ya se pueden aclarar las dos cosas. Yo mexicana, entonces así podemos hacer ese balance, ¿no? Claro, claro. Y no es que la gente no hable de una manera en ciertos contextos y en otros de otra, pero sí tiene un significado añadido, especialmente ahora en la época del trap y el reggaetón, que de hecho Uy, uy, tiene uy, una historia bien temazo. interesante con la censura, ¿no? Porque en sus comienzos, pues era así, tú sabes, era una cuestión bien cruda, la producción era bien baja, pero era pues el reflejo de lo que pues los jóvenes y las jóvenes de ese tiempo pues querían escuchar, especialmente querían expresar dentro de las discotecas en Puerto Rico. Cuando ya se empezó a vender y a popularizar, un movimiento de censura bien grande, tú sabes, a nivel de que en Puerto Rico se prohibió la venta de los discos de lo que en esa época le llamaban underground y ¿En rap y serio? reggae, que no eran discos, eran CDs o cassettes y qué sé yo qué, y se prohibió a nivel de legislación. Entonces, la policía entraba a las tiendas de discos y tú sabes, los tomaba y los sacaba de las tiendas y qué sé yo qué. Ahí se da la cuestión un poquito más underground y se populariza en el sentido de que los jóvenes vieron que ¿verdad? A los papás y a las generaciones de la gente que mandaba, pues les molestaba, entonces eso era lo que querían, ¿no? Porque los jóvenes al fin son rebeldes y entonces ahí fue en cierta forma cuando realmente se construye lo que hoy conocemos como reggaetón, porque pasó de ser algo bien específico de las discotecas y de ciertos sectores en la isla, a que pues ahora la gente pudiente o que realmente no estaban sintonizados en ese mundo, pues empezaron a darle la vuelta y a los jovencitos de colegio pues ahora les interesaba porque era una cuestión rebelde, tú sabes, hasta nivel pues que también eso hizo que gente que estuvieran detrás del negocio de esta música pues se dieran cuenta que la única forma que iban a poder salir de ese hoyo, porque a pesar de que estaban tomando popularidad de una manera más grande que lo hubieran hecho por el camino que iban, pues también se encontraban con el problema de que no iban a poder vender discos, ¿no? Y el punto de todo esto era pues crecer una industria, lo que sea. Entonces ahí se dio la vuelta a, pues vamos a hacer esta música, pero que sea amistosa para la radio, ¿no? Que el Mm, contenido
sexual, ¿verdad? Misógino o hasta de violencia, pues fuera mínimo, ¿no? Ujú. Y que se pudiera vender en las radios, ¿no? Para que entonces realmente capitalizar dentro de esta nueva popularidad que le dio más allá de lo que era el nicho de su escena, ¿no? Y al nivel de que pues todo eso se consagró en una cuestión bien jocosa que hasta se menciona en varias canciones, que una de las legisladoras que fue bien vocal en esta cuestión de la censura del reggaetón, pues la treparon en un stage donde habían unos raperos y empezaron a bailar y a A perrearla, cantar. ¿no? Acabó perreando ella, ¿no? A nivel de que ahora pues es un fenómeno mundial y que Ajá. hasta las campañas políticas en Puerto Rico se Con hacen con reggaetón. jingles de reggaetón, tú sabes. Bueno, no, Entonces ahí tú obviamente. ves como que una parte de la censura que es como, pues, lo que provoca es lo contrario de lo que trata de hacer, ¿no? Sí, pues el reggaetón es la nueva música pop, en realidad. Ujú. Ya lo hemos dicho mucho, pero no te voy a atacar hoy mucho el reggaetón porque luego al ratito voy a retomar eso, güey. Pero acabas de decir algo muy importante en esta cuestión, donde dices que la policía llegaba y censuraba, el mismo gobierno llegaba y censuraba, lo mismo pasó en los 80s con el heavy metal, que decían que era satánico, etcétera, que también ya hablamos en un programa de eso, del satanismo, pero a lo que voy es que en esta situación es muy particular, en estos momentos que estamos viviendo, porque veo dos vertientes. Una, no está censurando el gobierno, ni la policía, ni nada. La misma gente es la que ya está empezando a decir, oye, no, yo no quiero escuchar esto, yo no quiero que se promueva la violencia, esto tiene que ver con religión, esto tiene que ver con cuestiones homófobas, etcétera, ¿no? Lo cual, pues, antes era al revés. Antes la gente era como, déjenos expresar, esto es lo que queremos nosotros decir como sociedad, Entonces, ahora ya, digo, ya el gobierno y eso ya no están metidos en esto. Ahora ya es la misma gente, obviamente, por la voz que tenemos de redes sociales. Por otro lado, también creo que el control ahora que empieza a haber, tampoco de política, pero de compañías, ¿no? Por tener como un balance de contenido, ¿no? Por ejemplo, YouTube ahora ya controla mucho todas las cosas que dices ahí, ¿no? Entonces, si tienes temas políticos, si tienes temas sexuales, si tienes temas tal, te pueden bajar tu video y hasta tu cuenta, ¿no? Entonces, y también tiene que ver con la monetización, de que si no haces obviamente muchos youtubers ganan de esto, de tener en YouTube su contenido. Entonces, cualquier cosita que digan que esté mal, ya te quitan, no te pagan, ¿no? Entonces, Sí. eso es lo que más le afecta a la gente siempre, el dinero. Entonces, es Eso un depende arma de, muy... claro, eso depende de quién sea, ¿verdad? El youtuber que está haciendo eso, porque a Bad Bunny no le van a bajar Ah, no. ninguna de sus canciones ni ninguno de sus videos. Y yo creo que la diferencia que hay ahora, tuviste en el clavo ahí en cuestión de las redes sociales, ¿no? Pero la diferencia que hay ahora del que no hayan estos movimientos masivos de parte de las instituciones para censurar es porque ahora el acceso a la música y al arte en general, ¿no? No lo controlan, o sea, no lo controlan las compañías, no hay una matriz de compañías que controlan el negocio de la música, sino que pues se producen cuasi independientemente, pero lo que vende realmente no es la música, es la viralidad del contenido, ¿no? Entonces, mientras más provocativo y más de estilo otro sea, pues más va a vender, aunque haya gente que se enfogone o que censure. Y yo creo que es interesante porque ahora, no sé si es una cuestión generacional, y tú me vas a decir esto porque A ver. tuvimos esta conversación antes, pero ahora mucha de esta censura moralista viene de una generación, quizás de gente de nuestra generación, de la generación entre X y Millennial, porque los seniors, que son los que vienen después de los millennials, han tomado muchos de estos discursos que a lo mejor en algún momento se hubieran considerado como homofóbicos o misógenos y ¿verdad? Los han virado patas arriba y los han tomado. Y un buen ejemplo de eso fue la cuestión esta del neoperreo y el perreo combativo, que fue hasta punta de lanza de política en el movimiento de derrocar al gobernador de Puerto Rico hace un año atrás. El tomar estas canciones que hablan tú sabes, cuestiones bien violentas o bien misógenas o bien crudas y utilizarlos
como forma de expresión, ¿no? Yo pues estoy tan seguro de mí mismo que estos discursos no me afectan, sino que yo los uso como parte de la identidad de una nueva generación que para gente como tú, que no te gusta ni Bad Bunny, ni que lo reconozcan como el mejor compositor y ahí ahí está la cuestión de cómo ASCAP, ¿verdad? Escoge quiénes son los mejores compositores, no es por los méritos de sus canciones y de su poesía, sino es de por quién vende más, ¿no? No, y es muy similar a lo que de hecho hablábamos con Gabriel Nuncio sobre el cine, sobre cómo, por ejemplo, Netflix dictamina qué es lo que va a ser popular. O sea, ellos dicen, ok, ya no estoy aquí, va a ser la película más famosa, ¿no? Durante una semana. Pero después esa se va al olvido y llega otra nueva, llega la serie, llega Money Heist y llega no sé qué otras madres. Entonces, lo mismo también pasa, por ejemplo, con Spotify también, ¿no? Spotify, no sé si escuchaste ahora que hubo esta controversia con el CEO, Daniel Ek, que Sí. está diciendo de que, que los músicos somos flojos, que somos unos huevones, que deberían de producir más discos más seguido, pero por ejemplo, ahí también es una presión porque hablas de marketing y hablas de hacer dinero. A mí me molestó mucho lo que dijo y eso que yo soy fan de Spotify, o sea, tengo mis playlists de Spotify, creo que todos tenemos Todos los playlists de amor. clientes necios. Clientes necios, escúchenos en Spotify. Pero, Y los playlists que nunca salen. no, pero por ejemplo, yo creo que ahí también hablamos de, o sea, en esta cuestión de la censura, de cuánto cuidado debes de tener cuando dices algo que a lo mejor tú no pensabas que iba a afectar, como a lo mejor la intención de lo que quería decir este cuate, el CEO de Spotify, no era tan agresivo como la gente lo tomó. O sea, a lo mejor era como de, sean más proactivos, o sea, si hubiera dado su discurso de otra manera, hubiera tenido una mejor repercusión. Pero si dices, no, es que los músicos son unos huevones y pues cómo piensan que van a ganar dinero de 3 a 4 años, casi quejándose, ¿no? De, pues, güeyes, póngase a trabajar, pinches huevones. Pues, Sí. obviamente lo que va a hacer es que te vas a enojar. Y ahí a lo mejor lo que él tuvo que haber replanteado antes de decir eso, que a lo mejor le salió muy casual, a lo mejor no tenía preparado decir eso, o a lo mejor sí, era como de cómo le puedo decir a la gente que se motive a hacer música. Entonces ahí usas el lado más positivo, ¿no? De, hey, yo los invito a que produzcan, hay mucho talento ahí, entonces sé que es difícil producir álbums, pero ahorita tenemos herramientas digitales, tenemos computadoras, software, DAW, entonces yo los invito a que produzcan música, hay gente increíble que veo en internet que diario saca material, entonces eso ya te motiva. Pero si dices, no, pinches huevones, en 3 años sacan un disco, pues, ¿cómo, güey? Pues, ahí es cuando la gente se te viene con antorchas. Exacto, en este caso entonces la censura no viene de parte ¿verdad? De la institución, ¿no? Que en cierta forma dictamina qué es lo que es cultura, qué es lo que es popular, sino de la gente que estaban reaccionando en contra de lo que le estaba diciendo, porque yo creo que, o sea, y no he visto realmente qué es lo que él dice, pero me imagino que tiene que ver con la cuestión del nuevo paradigma de la música, y especialmente dentro de estos mundos del trap y el reggaetón, que tienen montones de números y tú ves que estos artistas, lo que hay gente que no piensan que son artistas, pero tienen un volumen de producción que es, tú sabes, es alto, tú sabes, y tú Sí, ves... pero no todos pueden hacerlo. Por ejemplo, aquí yo estoy solo contra el mundo, güey. Entonces, si tuviera 9 personas, o por ejemplo Beyoncé, todos estos güeyes que tienen, producido por 15 productores, pues sí, son 15 canciones, uno por persona, está poca madre, más miles de músicos y no sé qué. Tú nada más llegas prácticamente a cantar tu canción y tienes tu disco ahí. O sea, tienes todas las herramientas para hacerlo. Pero, por ejemplo, un artista independiente, pues está solo, o sea, tiene que ser su marketing, tiene que ser la música, coordinarse con músicos, grabar, masterizar, o sea, ahorrarse una lana para poder tener un estudio, o sea, si quiere ya algo más arriba. Entonces, pues obviamente todas esas cosas llevan tiempo. También creo que hay un cambio y lo hablaba ¿te acuerdas de Rana Santa Cruz? Buen amigo también. Sí, sí. Con Rana Santa Cruz él me decía, oye, güey, ¿has visto estos youtubers o estos güeyes que en Instagram sacan una canción por día, güey? Dice, la verdad le pierden el miedo bien cabrón y eso está muy chido, güey. O sea, yo la verdad no me atrevería a sacar una canción como por semana, güey, porque Claro. quiero cuidar tanto el sonido, que esto esté bien mezclado, que la guitarra esté bien tocada, güey, que tal, y regrabar y volverlo a escuchar. Entonces,
todo ese proceso lleva meses, cabrón, y eso es una canción. Y ya si te vas a un disco, pues ya hablamos de 1 año mínimo, 2 años o 3 años, cabrón. O sea, las mejores producciones clásicas de la historia de la música, pues son discos que se llevaron años en hacer, ¿no? O sea, salvo a lo mejor uno que otro disco que porque la banda estaba como súper en LSD o qué sé yo, cabrón, y estaban inspirados y salió un disco magnífico porque estaban en ese momento mágico, pero esos son casos únicos, cabrón. Sí, depende de lo que, ¿verdad? Cuál sea el enfoque de lo que tú vas a producir, ¿no? En el caso, por ejemplo, y volviendo al tema de la censura, en el caso de los Ramones, por ejemplo, su primer disco, pues, digo, ellos llevaban tiempo tocando, pero es un disco que dura, qué sé yo, media hora. Ellos estaban creando un nuevo paradigma de hacer estas canciones rápidas y con intensidad. Y en ese momento el disco no despegó, a pesar de que ahora se considera, ¿verdad? Un clásico. Un ícono y un clásico, porque los mismos DJs que en esa época, ¿verdad? Eran los que dictaban qué se iba a tocar y qué no se iba a tocar, y a través de ese sistema se creó lo que conocemos hoy como la payola, ¿no? Que tú, pues, entonces, si ellos no te dejaban tocar, pues tú les pagabas Pagas para que para les que te toquen, ¿no? tocaran. Pero a los Ramones no los tocaban porque la gente, los DJs lo escuchaban y decían, ¿qué carajo es esto? Tú sabes, eso es como si tú pusieras, qué sé yo, una máquina metálica ahí a correr a sonar una sierra encima A de lo un mejor estás canto de hablando de un hierro. nuevo trend en la música, Omar. Sí, bueno, en esa época era nuevo, tú sabes. Exacto. Pero el punto es que como eso tampoco encajaba dentro del paradigma, pues, pues fue censurado, ¿no? Y ellos, pues, en cierta forma, lo de ahora, pues, un reflejo de eso, porque ellos producían un montón, porque el punto era la intensidad y la rapidez y lo corto que era, y no tanto, pues, tener 20 productores, Claro. qué es lo que pasa ahora, por ejemplo, con tu artista de trap y reggaetón favorito, Bad Bunny, tú sabes? Puta madre, ni Él me saca digas. como 3 o 4 discos al año, y digo, ahora él tiene una batería de productores, me Oye, imagino. güey, pero, o sea, tiene tantos productores, pero nadie le ha dicho que canta muy lento, güey. Oye, güey, suenas como... No le puedes Solo un cantar poquito. más de, hey, hola, ¿cómo estás? No. Ese es su estilo, él es un crooner así como Sinatra, tú sabes. Ay, no, no, por favor, Omar, no, ya, se Toma acabó por este la yugular, programa, ahí, güey. ta. Un Atracado. saludito No, a no. Piero que él aspira a ser Bad Bunny. Él Piero, quiere ser Bad sonido Bunny. chichadélico. Él es como dos Bad Bunnies ya. No, sí, ese es otro que produce un montón, tú Sí, sabes, güey. no tanto produce música, pero que siempre está al día haciendo cosas, Activo y sale, creando sí. contenido, sí, sí. No, pero por ejemplo, sí, o sea, te digo, ha habido casos en los que tú escuchas artistas decir estaba en la sala, en el estudio, y agarré una guitarra y y salió la canción y tal. Pero te digo, para mí esos son como momentos. En el caso del punk, con los Ramones muy en específico, pues como dices, ellos iban en contra de todo el rollo pues, de la música que existía en ese entonces, que la música disco estaba en su apogeo y que obviamente pues, para ellos era como una basura. Entonces, ¿cómo podemos atacar este estilo de música? De otra manera, güey, o sea, de no hacer las megaproducciones y Y el mismo violín, rock, ¿no? Que en esa mismo época se rock. había convertido en Sí, también este una teatro. parafernalia pop, sí. Entonces obviamente el punk sí era como pues era como Molotov en ese entonces también, era como vamos a romper el molde que existe en la música y vamos a hacer algo diferente, vamos a ver qué pasa, güey, nos vale madres, esto es en lo que creemos y eso también lo hizo muy válido porque pues, los Ramones es la banda ahorita más conocida por generaciones, cabrón. Claro, sí, no, eso es bien importante y yo creo que también otro aspecto de la censura quizás tiene que ver con el proyecto de creación y cómo muchas veces a lo mejor artistas se autocensurarán o hay artistas que también se han hecho, no sé si famosos, pero convertidos en legendarios por precisamente lo contrario, por no censurar Ujú. absolutamente nada. Y me viene a la mente este tipo que se llamaba Gigi Allen and the Murder Junkies, Ah, no, no, que, no, que no tengo el era gusto. Gigi Allen y The Mentors, que eran estos artistas de rock que creían, ¿sabes? Como que en la destrucción y lo Mm. completamente bizarro y, an- y antipático, ¿no? Entonces,
Gigi era uno que se trepaba en el stage desnudo y orinaba, defecaba en el stage y le tiraba eso a la gente o se Qué a gusto, ¿no? Porque cortaba. así ya, si tienes ganas de ir al baño, ya lo haces donde sea, güey. Ay, es que no estoy cantando ya, es que... Exacto. Y es bien difícil de imitar a menos que, ay, se echaba toda la mierda encima y cosas así. Y tenía su fiel fanaticada que iban, tenía sus groupies, lo mismo que los mentors que iban Te más como tiraban por mierda y... así. los mentors iban por el área más sexual, ¿no? Y tenían sus groupies y tenían sus, tú sabes, gente que los seguían. No sé si los imitaban, porque no creo que haya mucha gente que van por el área del shock rock como Wendy o Williams, que tampoco iba tan a ese extremo, pero sí iba bien al extremo de su sexualidad femenina y qué sé yo qué. Esa gente que entonces en cierta forma no practicaban la autocensura, sino que lo que sería Al revés. censurable era su Sí, era su manera atractivo, de ¿no? vender. Pero, por ejemplo, ahí estamos hablando de algo que vaya súper afuera de la cuestión discográfica, marketing, y la música como una herramienta para vender, ¿no? Que obviamente, como dices, todos estos son grupos, es como lo mismo del punk y todo, que son como de, a mí no me importa la disquera, no me importa que haya estándares de no sé qué, voy a hacer todo lo contrario. Y eso ya ahí es la controversia en su extremo, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, tienes gente que por tener un momento de controversia, su carrera se vino a la mierda. Por ejemplo, Sinead O'Connor, cuando estuvo en Saturday Night Live, que rompió la foto del Papa, güey, que era Claro. como, puta, güey, o sea, se desapareció, güey, o sea, pasó eso y su carrera se vino totalmente abajo, ¿no? O sea, de ser el artista que estaba en todas partes, que tenía Grammys y no sé qué, bye, cabrón. O sea, Sí. entonces también, te digo, pero es Y al final interesante. o sea, lo que ella estaba protestando era la pedofilia y eso, y después Y qué tan buena razón tenía, ¿no? O sea, que ya después de años, ahora ya que está todo destapado, güey, o sea, le deberían de dar un premio a Sinead O'Connor, cabrón. sí, ella quedó destruida. Me acuerdo que salieron Sí, güey. reportajes bueno, ella grabó un disco de reggae ahí súper brutal con los mejores Súper músicos cantante y ella. productores de Jamaica. Pero después estaba como que viviendo Sí, rarísima, en güey. la calle, no sé si en la calle, pero como que cayó Sí. bajo, ¿no? No, y de ser, yo me acuerdo que yo estaba enamorado de ella, güey. O sea, para yo decía, la única mujer que puede tener el pelo rapado, güey, es ella, güey, y se sigue viendo hermosa, cabrón. O sea, y Sí, ya sí. después un día la vi en una entrevista y dije, ay, cabrón, así de, ¿Qué oye, pasó? ¿qué pacho, güey? Pero sí, sí, y en términos de tú que eres productor y músico y eso, ¿cómo la autocensura te afecta a ti en tu arte? Mira, a mí la autocensura jamás me, o sea, es que, por ejemplo, yo ahora sí que sin querer, queriendo, el primer disco que hice tiene un rollo muy sexual, güey, que sin querer, o sea, no fue algo que también fue pensado, sino que vamos a hacer un disco bien sexual, sino no, que me gustaba cierta música que tenía como a lo mejor ese toque, entonces el disco abre con unos como gemidos, ¿no? Y entonces, para mí nada más era como, estaría muy chingón abrir con algo así, con unos respiros, güey, para que después empiece el beat, pero jamás fue pensado de, vamos a poner unos respiros para que diga bien sexual, como que alguien esté en la cama. No. Pero sin embargo, el Habla disco claro, ¿tú quieres que te contrataran para hacer el soundtrack de porno? Habla claro. está... Hola, traigo la pizza. Chicuaca, chicuaca. Es el tipo de la pizza. No, y lo más cagado es que después hasta la fecha, mucha gente me manda mensajes de, este disco es el que yo siempre usé acá para hacer el delicioso con mi novia y tal, y súper contento. Y yo, qué cabrón, o sea, jamás, pero a la vez también, digo, ya analizando el disco, por ejemplo, invité a poetas a escribir letras de de las canciones. Hay una canción que se llama El Gemido, que ya gemido la canción, ya habla de algo. Pero es una canción muy sexual, porque habla prácticamente de sexo oral, tal cual, pero está tan ¿De bien qué? ¿De qué? de sexo oral, Para que te oiga por si no te escucharon. de sexo oral. No, pero la canción también, te digo, fue muy como, yo siempre veo la música muy como el cine, como visualizar cómo, o sea, cómo se vería esa música, ¿no? Entonces,
para mí fue como hacer esas cosas. Pero bueno, volviendo a la censura. Espérate. Tú acabas de hablar de sexo oral y que tú estás visualizando tu canción. Explícanos un poco ese proceso. No, bueno, quien escuche la canción esa de Gemido, de ese Está disco. colorado, Giovanni. No, es que, güey, es muy cagado porque en el proceso, o sea, por ejemplo, en el proceso de crear la música, en ese caso, esta canción, güey, cuando yo leí el poema, es Luis Fernando Ortega, un escritor de Guadalajara, que le mando, el Chaneque, que le mando un abrazo, él me dio esta letra, ¿no? Me dice, no, te doy este poema, cabrón, dalo, tal, y lo empiezo a leer, ¿no? En el tajo de musgo, tal, o sea, es muy poética la canción, o sea, no ves nada que sea muy literal, no hay nada literal en la letra, güey, sino que es muy sutil, es muy, pues sí, muy en la cuestión poética, güey. No hay nada chabacano en la letra. Ándale, sí, cabrón. Y al final, obviamente platicando con él, le digo, oye, ¿tú cómo visualizas esto, cabrón? Porque digo, me gusta mucho ver cómo se van películas, las canciones, güey. Me dice, no, güey, pues esto es sexo oral, cabrón, pero yo imagino como esta cuestión como de la tentación, güey, de adentrarte a este mundo, tal. Pero bueno, jamás fue censurada ninguna de la música, güey. Lo único, te digo, cagado que me pasó fue que una de las canciones que teníamos, que también trae un rollo muy de, es el intro de esa canción del y nos invitan a Disney Channel, güey. Pero voy a tocar con chavitos de 13 años, 12 años, bailando la canción, güey, así de... Esa canción. No era esa, Ah, afortunadamente, güey, ok. pero era una muy que también empieza con unos como gemidos, con unos respiros, güey. Entonces, bueno, pero a lo que voy es que yo jamás sufrí la censura ni nada, güey, pero jamás, digo, yo como que juego muy safe ese plato, güey, porque mi rollo no es crear nada controversial ni nada, güey, sino que es más bien hacer música que me gusta, que yo sienta y tal, ¿no? Pero sí me afectaría, güey, o sea, si tuviera esas limitantes, que me dijeran, oye, güey, no puedes hablar sobre este X y X tema, aunque yo no lo vaya a hacer nunca en mi vida, güey, ya el hecho de que me digan, güey, se me va a plantar en la cabeza o decir, oye, pues a lo mejor yo sí quiero hacer algo. O sea, digo, la censura es muy rara porque lo que causa es que es como una tentación, güey. O sea, es como, aquí está, güey, no lo toques, cabrón. Y lo Pero ves precioso y tú como, güey, pero quiero tocarlo, cabrón, así como le hago. también está Entonces, el aspecto que no es necesariamente la parte moralista de la censura, sino la parte artística, ¿no? Que tú hayas hecho esta canción que tú, diablo, y de momento dijiste, espérate, esto no pega con mi estilo, o sea, en términos de composición, o esto no pega con mi estilo, o quizás es demasiado revolucionario, la gente no lo va a entender, quizás esto es muy hippie, y yo creo que muchas veces ese es el atractivo de ciertas composiciones o discos que son raros, raros o difíciles de conseguir porque son quizás las versiones de canciones que a lo mejor el artista o la productora no quería sacar porque quizás no representaban lo que era el artista comercialmente y terminan siendo también como que las cosas más interesantes, ¿no? sí, se vuelven como un mito, ¿no? Como de, oye, es que dicen que hay una canción de los Beatles que habla de no sé, bueno, Number Nine de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. después la hacían satánica y todo, es que dice Number Nine, pero el 9 a lo mejor al revés es el 6 y están en un rito satánico, ¿no? Y los güeyes lo único es que estaban bien drogados, güey, y pues, se hicieron una pendejada, se cagaron la risa, vamos a hacer esta canción ahí diciendo Number Nine, y ahora la canción es tema de conversaciones o Hotel California también, güey, o sea, que ya hablan de que es satánica y no sé qué, y los músicos luego ni por enterados están, güey, así de, ¿qué? O sea, ¿quién está diciendo que esta canción que escribimos es satánica, ¿no? Entonces, Exacto. es muy interesante también cómo la gente juega un papel y un rol muy importante. Te digo, ahorita yo creo que más que nunca la gente es quien, como tenemos voz en cualquier red social, pues ya es muy fácil decir. Antes a lo mejor era una persona la que censuraba el heavy metal, ¿no? A Twisted Sister y a todas estas, Motley Crue y tal. Pues era una esposa de un político. Entonces ella tenía la voz de poder ir ahí a la Cámara de Ah, sí. Representantes y decir, oye, quiero que censuren estos güeyes, Es la porque esposa de Al Gore, de Al Gore, que exacto. es el Entonces, paladín de la exacto. lucha ante ¿verdad? Para prevenir el calentamiento global. Exacto, güey. Entonces, antes, personas como ella, güey, como la esposa de Al Gore, güey, tenían el poder, pero es la única persona, o sea, y ella se enteró porque su hija le puso una canción de Prince, güey.
que también es muy sexual, ¿no? Ya es como, espera, mis hijos están escuchando esto, tengo que tal. Pero ahora, güey, nosotros mismos somos los que ya estamos poniendo estos límites. Yo creo que también tenemos una cuestión de culpa muy cabrona, güey, o sea, a nivel global, güey, o sea, en Estados Unidos con la cuestión racial, en México, pues también con la, o sea, ha habido como un eye-opener de decir, hemos hecho cosas muy mal, güey. Entonces, ¿qué viene? Pues censurar y borrar todo, pero tampoco creo que valga la pena borrar todas. Ya hemos hablado de eso, de borrar las cosas, güey, pero yo creo que tampoco es bueno, porque si no, imagínate qué va a pasar con la literatura, qué va a pasar con el cine, güey. O sea, pues, queremos puras cosas bonitas y borrar todo, güey, y ser como un mundo aparentemente feliz, aunque no lo es, güey. Claro, sí, sí. O sea, yo creo que eso depende también de lo que sea, porque si hay discursos que lo que promueven es la exterminación de cierto grupo de gente, pues ya eso pasa de lo ser Claro. expresión libre a, no, bueno, esto tú sabes. Sí, a odio, ¿no? Ya promover el Exacto. odio y tal, ¿no? Sí, 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 sí. y que en muchos casos, por ejemplo, en el reggae y en el dancehall específicamente, pues se critica mucho la parte de la homofobia, que es un tema bien difícil y bien candente allá en Jamaica. Este, y, y muchas veces, pues, se censuró y se llegó a prohibir la tocada de ciertas canciones, y yo creo que también la presión pública y económica, pues, ha hecho que muchos artistas también, pues, se, ¿verdad? Se desasocien de ciertas producciones, y habría que preguntarles, ¿no? Que cuánto es la cuestión económica y de publicidad versus el que tú realmente creas que, o sea, tomes conciencia de que, mira, esa fue una época que yo pensaba unas cosas bien estúpidas y ahora Todo pues les pasa, güey. lo reconozco, pero cuánto la parte económica, ¿verdad? Es que O es eso, porque publicitaria afecta a eso. te llega la fama, por ejemplo, Donna Summer, ¿no? Que Donna Summer llega a Giorgio Moroder y le compone todas estas canciones también que son muy sexuales, ¿no? Y se vuelve un super hit, ¿no? I Feel Love y Love to Love You Baby y tal. Y entonces se vuelve todo un ícono, güey. Y después ella se vuelve ya cristiana y no quiere saber nada de la Donna Summer disco, güey. Pero pues es eso, porque estás en un momento donde no tenías nada, te llega la fama, güey, dices, pues la voy a explotar y ya llegan obviamente con la fama mil cosas, excesos, drogas, tal, y tocas fondo y ya, ¿no? Y cambias totalmente el rumbo, güey. Yo creo que en general a la humanidad le está pasando algo así, güey. O sea, como que todos Sí, estamos llegando a esa saturación, güey, y queremos depurar porque ya sabemos qué mal estamos, cabrón. sí. Y pues así están las cosas, pero también ya para concluir, yo creo que me gustaría preguntarte, Omar, ¿tú cómo ves el futuro? Si llega, ¿crees que va a llegar un momento en donde nosotros nos autocensuremos bien, cabrón, y ya las cosas cambien? ¿O qué crees que va a pasar, güey? Sí, o sea, yo creo que hay una presión social que a veces es fuerte en el sentido de que a lo mejor tú pienses o digas cosas que, o a veces las piensas y no las dices por esa misma presión social y lo que representa lo que a lo mejor tú piensas y quieras decir y no te sientas en la confianza de decirlo, que esa es una de las, ¿verdad? De los problemas y a veces virtudes de ese tipo de censura en términos de presión social, que por un lado, pues a lo mejor obligan y empujan a las personas a, o sea, realmente pensar lo que están pensando antes de decirlo, ¿no? Porque a lo mejor inconscientemente tú no, tú piensas que no está tan mal lo que vas a decir, pero cuando realmente le das un poco de pensamiento dices, ya lo, espérate, tú sabes, esto está medio al garete, pero a la misma vez pues hay un valor como estaba diciendo al principio, ¿no? En, en empujar, ahora hablando un poquito en términos del arte, ¿no? Y en provocar, porque eso es lo que es el arte, ¿no? Empujar y provocar el pensamiento. este, yo creo que la gente tiene que estar bien educada y bien informada, para saber, para poder entender cuáles son esos límites, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que, o sea, por ejemplo, toda la cuestión literaria o el cine, obviamente creo que son
partes esenciales que necesitamos para también, esto es como un escape de la realidad, ya sea cualquier tipo de género, ¿no? Sea fantasía, sea, o sea, ciencia ficción, sean casos de crímenes y tal. Entonces, por ejemplo, escribir una historia sobre asesinato no significa que tú vas a ser asesino o que el que escribe es un asesino también, ¿no? Pero también creo que es parte también esencial como de aprender de otras cosas, de tener una mente abierta, de digerir esas cosas también. Y digo, a mí, por ejemplo, a mí me fascinaba hace mucho todo este cine, pues cuando Pulp Fiction y todo este rollo, Quentin Tarantino, el cine violento y Naranja Mecánica y tal. Pero y ver esas películas no me vuelve alguien, que asesino o alguien que va a estar inadaptado en la sociedad o qué sé yo, ¿no? Entonces, también como dices, creo que también hay que estar informados, tener esa conciencia de que pues, todo esto es arte, es puro arte Claro. nada más. O sea, porque puede haber gente que sí, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver más, es un reflejo más de lo que le hace falta a la educación a nivel global que lo que ese arte vaya a provocar, ¿no? Sí, sí, creo que al final todo se resume en educación. O sea, si Sí, tienes una educación, vas a tener esa mente abierta de decir, de interpretar las cosas de, claro, esto es un punto de vista de un escritor y es una puerta para mí para meterme en un mundo que jamás yo he tenido, ¿no? Entonces, eso es parte de. También, por otro lado, ya para ahora sí ya cerrar y ya tú concluyes, Omar, por ejemplo, a mí a veces me parece un poco hipócrita la manera en la que, por ejemplo, las redes sociales funcionan, ¿no? Porque censuran cosas a veces muy básicas, ¿no? O sea, está un amigo de nosotros, Gaspar Márquez, que hace fotografía de desnudo y ujú. tenía su Instagram y se lo borraron, pero de repente veo gente o sea, veo cosas donde están asesinando gente en pantalla, ¿no? En Facebook o están cortándole la mano a alguien, o cosas brutales realmente que no quiero ver, ¿eh? Que la verdad prefiero ver un desnudo que alguien mutilado o alguien robándolo, golpeando, o niños siendo abusados, etcétera. Y eso no veo que lo censuren mucho Facebook o estas redes sociales, güey. Sin O la embargo, de gente repente veo, apretándose la cara y cosas sí, así. güey, Oh. cosas muy bizarras, güey. Y sin embargo, pues esta cuestión del desnudo como que causa más controversia con las redes sociales, cuando a veces son fotos que no dañan absolutamente nada, no hay nada fuera del otro mundo. Y no veo que ellos se pongan las pilas con toda esta cuestión de la violencia y de estas escenas que son tremendas. Y con la cuestión nada más de ponerle de este contenido que vas a ver es sensible y todo, es lo mismo. Jamás va a haber alguien que se va a brincar algo así. Es más, está censurado y, ay, güey, ¿qué será? Le voy a dar Eso clic. es lo que quieres ver, Y eso exacto. es lo que quieres hacer. Y le das clic y sí, ves cosas horribles y brutales, pero en realidad eso no debería de existir, güey. O sea, entonces, no sé, creo que caemos al final en la doble moral siempre. No sé, Sí. que ya, si quieres cerrar ahora sí tú, Omar. Estamos odios porque los seres humanos somos morbosos y siempre que nos Ujú. prohíban algo lo vamos a querer hacer, así que yo creo que la conclusión es esa, pues inviertan en educación y enseñen a los jóvenes lo que es el cuerpo humano, lo que es el sexo, lo que es el arte y ya se acabaron los problemas, así que resolvimos los problemas del mundo, papi. Se acabó, ya está. ¡Boom! Drop the Bueno, mic. exacto, ahí lo dejamos en el mic drop, pero nada, aquí pues como siempre los clientes necios dando nuestra perspectiva y analizando los temas candentes del momento. ¿Y dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden ver? Nos pueden ver en absolutamente todas las redes sociales como @clientes necios. Vienen cosas muy chidas, de hecho, con clientes necios que ya iremos revelando poco a poco, pero estamos Poquito a muy poco. contentos. A lo mejor no se nos nota mucho porque estamos encerrados en la pandemia, pero sí estamos muy emocionados. Y chéquense YouTube, denos subscribe ahí, estamos teniendo los videos donde salimos nosotros, vean qué con estas bellezas de hombres, para que se deleiten. Y ya saben, estamos en Instagram también, estamos en Facebook, donde estamos haciendo la premiere de este video. Y después nos vamos al after party en Instagram. Yeah. Entonces, ya saben, escríbanos si quieren escuchar, si quieren que hablemos de algún tema en específico, déjenos saber también, ¿no? Claro, sí, avísenle a sus panas que nos sigan y se suscriban y por ahí va la cosa. Así que
Así es, Nos y nada vemos. más me despido con muchas gracias, mi queridísimo DJ Chabacano desde la hermana República de Brooklyn. Igualmente con el 2x2 Mexican desde la República de las Reinas. Clientes necios. Suave, Chao. corillo.